Hola a todos. Continuamos con los videos de la explicación del nervio trigémino. Este es el último video. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que los vean, ya que van a encontrar un video sobre nervio trigémino, origen real, aparente, trayecto y relaciones. Otro sobre el nervio oftálmico y otro sobre el nervio maxilar. Y este último sobre el nervio mandibular. Así vamos a completar entonces generalidades del trigémino y sus tres ramas principales, con además todo su trayecto y cada una de sus ramas. Vamos a hablar entonces sobre este nervio, el nervio mandibular. El nervio mandibular es la tercera rama del trigémino, también llamada B3, por provenir del quinto paris, es la tercera rama. Es un nervio que es mixto, es sensitivo y es motor. Está encargado de la inervación del tercio inferior de la cara, inervación sensitiva del tercio inferior de la cara y la inervación motora de los músculos de la masticación y de los músculos tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Vemos este diagrama y vamos a recordar algo en este dibujo. Y es lo siguiente. Aquí donde está la manito está el ganglio trigeminal. De este ganglio trigeminal sale el nervio oftálmico, que va a inervar de forma sensitiva el tercio superior de la cara, el nervio maxilar, que inerva el tercio medio de la cara, y el nervio mandibular, que en azul está aquí las ramas sensitivas y en amarillo las motoras. Entonces, el trigémino, recuerden, está encargado de inervar de forma sensitiva toda la cara, a excepción de esta parte. Aquí donde le coloco la manito, esa parte está inervada por el nervio auricular mayor de rama del plexo cervical superficial, que proviene de los nervios cervicales C2 y C3. Una vez visto este dibujo, vamos a explicar cada una de las ramas del trigémino. Y siempre se pregunta, ¿cuáles son las ramas del nervio mandibular? Esta es la forma más fácil, me parece a mí, de aprenderla. Yo saqué esta información del libro Rouvier, que es mi libro favorito de anatomía. Vamos a explicar cada una de las ramas, pero primero vamos a tratar de memorizar esto. ¿Cuáles son las ramas? Sabemos ya que tiene un ramo meningio, porque tanto el oftálmico, el maxilar como el mandibular tienen un ramo meningio. Entonces dejamos ese ramo meningio ahí y nos vamos a centrar en esto. El nervio mandibular tiene dos troncos terminales, un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. El tronco terminal anterior tiene tres nervios o tres ramas: temporobucal, temporal profundo medio y temporomacetérico. Ahora fíjense lo fácil que es aprenderse esto. Temporobucal, temporo de temporal profundo, y como es la primera rama, es la anterior, es decir, temporal profundo anterior. Y bucal de nervio bucal. Entonces, el temporo bucal tiene temporal profundo anterior y bucal. El temporal profundo medio es un nervio único. Y el temporo macetérico, temporo de temporal profundo posterior y macetérico de nervio macetérico o maceterino. El músculo macetero, recuérdenlo. El que le da la inervación al músculo macetero. Y el tronco terminal posterior tiene un tronco común, que es totalmente motor, que va para los músculos pterigoideo medial, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Y tiene además los nervios, que están de forma independientes, el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior, que da dos ramas, nervio mentoniano y el nervio incisal, y tiene el nervio lingual. Muy bien, ahora vamos a estudiar el trayecto de cada uno de estos nervios y la función. Empezamos con esta imagen. Les voy a colocar otra vez la manito. Y vamos a empezar acá en el ganglio trigeminal. Vamos a seguir la línea azul. Esta línea azul indica la raíz sensitiva del nervio mandibular. Entonces, el nervio mandibular sale por la parte inferior de la semiluna del ganglio trigeminal y va a atravesar el foramen oval. El foramen oval, recuerden que está en el hueso esfenoides. Luego de atravesar el foramen oval, da su primera ramita, que se devuelve y entra por el foramen espinoso, que está también en el hueso esfenoides, y esta es la rama meningia. Ok. Luego da esta rama, y hasta aquí, que sigue la trayectoria de la arteria meningia media. Sigue entonces
sigamos esta rama, en la rama mandibular, y va a caer en la fosa infratemporal, que es esta fosa que pueden observar aquí, una fosa bastante grande. En esta fosa se va a dividir en dos troncos, un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. En esta imagen solo vemos los músculos sensitivos y luego vamos a ver los músculos motores en otra imagen. Estudiemos los sensitivos. Recuerden que la primera rama tiene temporal profundo anterior y temporal y nervio bucal. El nervio bucal, que es sensitivo, lo pueden observar acá, es un nervio bien anterior que es encargado de la inervación del carrillo y de la piel de la región bucal, que es toda esta región, también llamada región geniana, toda esta región que les estoy señalando. Recuerden que la segunda es el temporal profundo medio, no lo observamos acá porque es motor, y la tercera es el temporo massetérico, que ambos son motores. Entonces tenemos el temporal profundo posterior y el nervio massetérico, ya lo vamos a observar ahorita. Y el otro tronco tiene el tronco común para los músculos pterygoideo medial, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar, todos motores, no están acá porque son motores. Y nos centramos en los sensitivos, que son el nervio auriculotemporal, que es un nervio de gran volumen, que es ascendente, que está encargado de inervar la región parotidia y da pequeños ramos para la articulación temporomandibular, o ATM. Tenemos el nervio lingual, sigan este trayecto, como viene por posterior, pasa en el área retromolar y luego cruza el piso de la boca, pasa atravesando el conducto de la glándula submandibular y llega a la lengua y es el encargado de dar la inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua. Recuerden entonces esto, inervación sensitiva. Solo la inervación exclusivamente sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. Porque la inervación sensorial, es decir, del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, la da un nervio llamado cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, que lo explicaremos en el video del nervio facial. Y por último tenemos el nervio alveolar inferior, que entra por el conducto, entra por el foramen mandibular, sigue el conducto mandibular, da una rama que es rama mentoniana, que emerge por el foramen mentoniano, que está ubicado normalmente debajo del segundo premolar inferior, y da otra rama que es la rama incisal, que sigue hacia anterior. Ok, y aquí tenemos los nervios sensitivos. Todos los nervios sensitivos están explicados en esta imagen. Igual ya los vamos a repasar nuevamente. Vamos ahora con los nervios motores. Esto que pueden observar aquí es el núcleo motor del trigémino, llamado también núcleo masticador. Este es donde está la manito. Está abriendo y cerrando la manito. Ese núcleo motor del trigémino, que está ubicado en la médula oblonga, muy cerca del núcleo sensitivo. Aquí están los núcleos sensitivos, este es el núcleo motor. Sigamos el núcleo motor. Esta raíz motora, recuerden que no entra al ganglio trigémino, no tiene nada que ver con el ganglio trigeminal, absolutamente nada que ver. Él pasa inferior al ganglio trigeminal, bien adherido, bien pegado a la parte inferior, y luego va pegadito a el nervio mandibular, lo acompaña, atraviesa con él el foramen mandibular y empieza a dar sus ramas. ¿Cuáles son las ramas? Ya se la deben saber, son muy fáciles. Tenemos las ramas temporales, que son la temporal profunda anterior, media y posterior. Todas estas del tronco terminal anterior. Tenemos la rama massetérica o masseterino, que es este que ven acá, que va para este músculo, que es el músculo massetero, que es también, recuerden, del tronco terminal anterior. Y tenemos un tronco común, que es el tronco común para los músculos tensor del tímpano, tensor del velo del paladar y pterygoideo medial. Vamos a observarlo aquí. Fíjense cómo está la distribución de los nervios motores. Y entonces vemos. Vamos a hablar del tronco. Tensor del tímpano. Fíjense acá el tensor del tímpano. Como sale de la rama, es ascendente y está dentro del conducto auditivo interno. Los nervios temporales, anterior, medio y posterior, todos nervios ascendentes.
Acá tenemos el nervio para el tensor del velo del paladar y el músculo o el nervio para el músculo pterygoideo medial. Músculo pterygoideo medial que viene del mismo tronco. Y el pterygoideo lateral, que es otra rama independiente. Recuerden entonces que este nervio mandibular va a inervar todos los músculos de la masticación. Y además de los músculos de la masticación, que es el músculo temporal, el músculo macetero, el pterygoideo medial y lateral y el vientre anterior del músculo digástrico, inerva también el músculo tensor del tímpano, músculo tensor del velo del paladar, y así da la inervación motora. Esto que pueden observar acá es el ganglio submandibular y está el ganglio óptico, que son los ganglios del nervio mandibular. Entonces, si le preguntan, ¿cuál es el ganglio del nervio mandibular? Es el ganglio óptico. Ok, ya nombramos entonces todas estas ramas. Fíjense este dibujo que me gusta mucho, en donde pueden observar la distribución de la inervación sensitiva. Primera rama, OV1, tercio superior facial. Segunda rama, OV2, tercio medio. Y tercera rama, OV3, el mandibular, tercio inferior. Inerva toda la cara. Como les dije, esto que está acá, que no está pintado en celeste, no lo inerva el trigémino, lo inerva el nervio auricular mayor, rama del plexo cervical superficial, que viene de los nervios cervicales C2 y C3. Recordemos ahora todas las ramas otra vez. Fijen esta imagen y dividan las motoras de las sensitivas. ¿Cuáles son las ramas motoras? Las temporales, todas las que tienen nombre de músculo, son motoras. Por eso que es muy fácil. ¿Cuáles tienen nombre de músculo? Temporal profunda anterior, media y posterior, maceterino o macetérico, pterygoideo medial, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, y recuerden que también inerva el pterygoideo lateral. Y las ramas sensitivas son todas las demás. Vamos a ver ahora el recorrido. Acá tenemos, ubicamos, como siempre, el ganglio trigeminal para partir desde este. Y del ganglio trigeminal tenemos tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. En este momento veremos el recorrido de la mandibular. En este modelo no van a ver todas las ramas que tiene. Van a ver las más importantes y las vamos a señalar. Fíjense, esta rama que pueden ver acá es la rama aurículo-temporal. Fíjense cómo tiene su trayecto ascendente y se encarga de la inervación de la región parotidia. Aquí estaría la glándula parótida. Y también da unas ramas al pasar por aquí, porque ella pasa por el ojal retrocondilio de Juvara, que está ubicado en la región posterior del cóndilo mandibular, que ven aquí el cóndilo, y también da ramas para la articulación temporomandibular. Tenemos dos ramos sensitivos que están aquí, que es, o sea, esto que estamos observando aquí es el tronco terminal posterior. Entonces aquí vemos el nervio bucal y tenemos el nervio alveolar inferior, uno de los nervios más importantes. Antes se llamaba dentario inferior, ahora se llama nervio alveolar inferior. Está encargado de darle inervación a todos los dientes y a toda la mandíbula. Tiene dos ramas, una rama mentoniana y una rama incisal. La rama mentoniana hace su emergencia por el foramen mentoniano, ubicado generalmente debajo de el segundo premolar inferior y en algunos casos en medio de ambos premolares. Es un truquito para hacer la anestesia de este nervio mentoniano. Ok, vamos a ver otra imagen para observar y recordar mejor cada uno de estos nervios. Vemos la siguiente imagen. Aquí podemos ver la distribución del nervio y algo muy importante, el foramen mentoniano. Foramen mentoniano, fíjense cómo aquí ellos lo ubican también debajo del segundo premolar, el foramen mentoniano. Pero si miramos esto por detrás, vamos a observar, vamos a quitar aquí algunos huesos que nos están estorbando, como este y este. Quitamos esto. Esto es lo bueno de estos modelos tridimensionales, que podemos modificarlos para ver solo lo que queramos ver. Vemos este nervio que es de gran tamaño. Este nervio de gran tamaño, que es el nervio alveolar inferior, este que está aquí señalado.
Ese nervio alveolar inferior entra entonces por el foramen mandibular, que está en la cara medial de la rama mandibular, donde colocamos la anestesia troncular para cuando vamos a hacer cualquier tipo de tratamiento en la mandíbula. Fíjense, o sobre todo en los dientes, esa anestesia normalmente se coloca por encima del foramen para que el líquido anestésico llegue al nervio mandibular. El nervio bucal, que estaría en esta zona, y el nervio lingual, que es este que pueden ver acá, que desciende de esta manera y llega a los 2/3 anteriores de la lengua. No se les olvide que es solamente sensitivo. El nervio lingual es netamente sensitivo.